Un apasionado por Dios reconoce la importancia de estudiar, meditar y vivir conforme a la palabra de Dios para mantener su vida en victoria. Te damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico. Somos Pasión por su presencia. Bienvenidos. Pero vamos a recibir la palabra del Señor en esta noche. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, este espacio que tú nos permites, Señor, tener para escudriñar tu palabra, Señor. Padre, para conocer, Señor, y entender, oh Dios, tu palabra también en nuestras vidas, Señor. Yo oro, Señor, para que ese espíritu de sabiduría y de revelación venga a cada uno de nosotros en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a invitarle que abra su Biblia. Hoy nos corresponde el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, ubíquese allí. De hecho, como hicimos la vez pasada, si quiere déjelo listo entre el 4 y el 5. Es para como retomar parte de la idea que venimos viendo. Amén. En este día, para retomar un poquito y para entender un poquito de qué estábamos viendo o qué vamos a ver, tenemos que entender algo del capítulo 4. No le voy a repetir toda la enseñanza, pero aprendíamos que la justificación de Dios, la justificación es por fe. O sea, el perdón de los pecados es por fe en Cristo Jesús. Podemos decir amén a eso, ¿verdad? Pero entonces algo interesante era que la justificación fue de hecho antes de la ley de Moisés. O sea, aquellas personas judaizantes en el tiempo de los apóstoles que peleaban y decían, no, es que es por la ley que se salvaban. El apóstol Pablo hace esa referencia de que no es por la ley que somos justificados y toma el ejemplo de Abraham, que fue justificado antes de que hubiera la ley. Amén. Entonces tengamos presente eso. Ahora, veamos claramente también en la vida de Abraham algo que la justificación no es algo pasivo. De hecho, como cristianos debemos entender que nuestra fe es una fe activa. Diga conmigo, fe activa. O sea, no es que usted ande con un cartoncito que diga cristiano, entonces ya, eso lo hace todo. No. O yo creo en Dios, como muchas personas hacen, sino que veíamos con el ejemplo de Abraham, permítame le recuerdo, que Abraham dice que la fe, él esperó en esa fe, ¿verdad? Entonces, la fe nos lleva a esperar. Diga conmigo, esperar. Y me llamó la atención que, no casualmente, yo digo que es parte del fruto de la palabra que les compartí de Romanos del capítulo 4. Me gustó un testimonio que he escuchado de una familia de la iglesia esta semana y me decía, no teníamos para pagar el arriendo. Y la esposa le dice al esposo, bueno, no hay para pagar el arriendo. Y entonces, y que el esposo recordó la enseñanza de Romanos 4 y dijo, pues hay que, ¿qué? Esperemos, ¿sí? Y yo me pongo, si le soy sincero, con mi temperamento yo me pongo en los zapatos de ella y entiendo un poquito la preocupación porque cuando usted no paga el arriendo es esperar ahí que, oiga, me va a pagar, debe ser terrible, ¿verdad? Pero es interesante, ella decía, él me respondió, esperemos en Dios. Eso fue lo que aprendimos. Y Dios fue fiel, porque cuando ellos esperaron, Dios proveyó, se dice proveyó, y es ahí donde nos damos cuenta. Entonces, nuestra fe nos lleva a esperar también, pero lo segundo, a ejercitar. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Yo les daba la ilustración, gracias. Yo les daba la ilustración del ejercitarnos como hacer ejercicio, ¿verdad? No es que a usted le salgan más músculos. Si a usted no se le ve, hermano hombre, la chocolatina, no es que no la tenga, es que no la ha ejercitado. ¿Está bien? Y lo tercero que hacía o hizo Abraham fue glorificar a Dios. Mi fe en Dios me lleva a exaltar a Dios. Y les decía, no es solamente cantar, valga la redundancia, canciones bonitas, sino que cuando yo alabo, por ejemplo, cuando cantamos y alabamos a Dios, lo que estamos declarando es la grandeza de Dios. Amén. Las canciones que entonamos en la iglesia en realidad no deberían ser para nosotros y no lo son. ¿Son para quién? Para Dios, declarar la grandeza de Dios. Amén. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor rápidamente. No sé por qué, pero hoy debemos aprovechar el tiempo. Entonces quiero que se ubique en Romanos capítulo 4, pero quiero que leamos a partir del versículo 22. ¿Está bien? ¿Está ahí conmigo? Dice la palabra del Señor. Por eso se le tomó en cuenta, está hablando de Abraham,
Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. 23. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Alguien dice amén a eso? Y continúa, porque acuérdese que es una carta continua, y continúa el versículo 1 del capítulo 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz. Diga conmigo eso, por favor. Tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios, ¿verdad? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, ahora diga esa otra parte que está ahí, tenemos acceso a esta gracia. ¿Qué dice? Tenemos acceso a esa gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Alguien dice amén a eso? Tomando los últimos versículos del capítulo 4, yo terminaba hace 8 días dándoles una frase, y es: nuestra fe debería ser mucho mayor que la de Abraham. Aunque Pablo está hablando de Abraham como un ejemplo de fe y que literal fue salvo o justificado por la fe, nosotros deberíamos tener una fe mucho más grande que la de Abraham. ¿Por qué? Yo les daba el por qué. Porque nosotros no solo creímos en la promesa, sino que creemos que la promesa se cumplió en Cristo Jesús. ¿Podemos decir amén a eso? O sea, a veces decimos, uy, no, es que Abraham, Abraham tremendo. Pues si él creyó sin ver la promesa del Salvador, sin ver al Mesías, y creyó que Dios iba a cumplir esa promesa, ¿cuánto más nosotros? Es cuando usted le dicen, mire, yo le voy a dar tal cosa, ¿sí? Y usted puede prometer hartas cosas, pero ¿cómo se sentiría? Samuel, me ayuda, ¿cierto? No, tranquilo ahí. ¿Cómo se sentiría Samuel si yo le digo, uy, Samuel, le voy a dar una hamburguesa? ¿Sí? Si usted hace tal cosa, le voy a dar la hamburguesa. Él como cree en mí, gracias, ¿cierto que sí, Samuel? Uy, gracias, me convenció. Entonces él cree. Pero imagínate si yo coloco aquí una bandeja con una hamburguesa doble carne, con queso así escurriendo. Miren nomás la actitud del muchacho. Él ya antes se relajó. Él ya dijo, yo lo hago porque ahí está. Debería ocurrir algo muy similar en la vida de nosotros hoy en día. ¿Será que el Señor me va a salvar? No. Tendríamos que tener la certeza y la seguridad de que el Señor me salvó. ¿Puede decir amén a eso? Ahora, me gustó. Eso lo ensayamos toda esta semana con Samuel, lo de la hamburguesa. ¿Qué efecto hizo cuando yo le dije a Samuel? Porque hay personas que escuchan la enseñanza, créanme lo que es así. ¿Qué efecto produjo cuando le dijo aquí encima una bandeja con una hamburguesa doble carne? Él de una vez se derritió como el queso allá en la silla, ¿verdad? Ahora, lo mismo, no lo mismo, porque ahorita todos hacen lo mismo. No. Existen unos efectos de la justificación. Ya sabemos que somos salvos porque Cristo pagó el precio. Si yo lo creo, yo soy salvo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero eso debería producir algo en nuestra vida. Y es lo que dice, lo que acabamos de mencionar en los primeros versículos. La justificación, permítame ser enfático en esto, consiste en que Jesús pagó el precio por nuestros pecados y por fe yo he sido que perdonado o justificado. Eso es la justificación. Él pagó el precio. De hecho, me apasionó tanto este capítulo de Romanos que esta semana tuve la oportunidad de hablar con una persona y él compartía esto y yo le decía, es impresionante. El Señor Jesús, la salvación no es gratis. Y ojo, preste atención a eso. Y yo se los decía hace 8 días. La salvación no fue gratis. Cristo pagó el precio. O sea, si alguien merecía ser latigado, si alguien merecía ser golpeado, era yo. Pero el Señor pagó el precio por mi pecado. Amén. Y eso es algo maravilloso. Pero la justificación me reconcilia con el Padre. ¿Y por qué lo digo? Si pueden colocar en la pantalla el versículo 1,
Dice paz, y ustedes lo repitieron. ¿Tenemos paz con quién? Con Dios. El primer efecto, perdón, el primer efecto de la justificación es tengo paz ¿con quién? Con Dios. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? ¿O de qué manera eso me afecta? Hermanos, cuando nosotros no estamos en paz con Dios, estamos en contra de Dios y Dios no está actuando en favor nuestro. Ahora, debemos ser conscientes de eso, ¿listo? Entonces, cuando soy perdonado, tengo o estoy en paz con Dios. Y vaya conectando porque este capítulo me gusta mucho de que tiene una idea conectada con la otra. Pero el segundo efecto de la justificación dice que tenemos gracia. Permítame, se lo ubico en el versículo 2. Tenemos acceso a esta ¿qué? Gracia. Sí lo tenemos así. ¿Ok? Entonces, primero, paz con Dios. Ya usted no es enemigo de Dios. Ya usted no es un extraño para Dios. Ya usted no es un intruso para Dios. Ya usted está en paz con Dios. Pero el segundo efecto es que ahora disfruta de la gracia. Ahora, me llama la atención que muchas veces hemos dicho que la gracia es un regalo que inmerecido. ¿Sí? ¿Quién merece la salvación? Nadie. Pero por gracia Dios nos la ha dado. ¿Quién merece ser prosperado? Nadie. En realidad, nadie por nuestro pecado. Pero por gracia Dios quiere que prosperarnos. ¿Quién quiere ser sanado o quién debería ser sano? ¿Quién? Nadie, porque de hecho la enfermedad, un paréntesis aquí, una de las consecuencias del pecado es la enfermedad, no sé si usted lo sabía, pero es interesante, por gracia recibimos salvación. Si yo estoy en paz con Dios, yo puedo disfrutar de su gracia. Quiero hacer un alto antes de entrar a la tercer efecto que menciona ahí la palabra, y es, tú no eres un extraño. Por eso cuando oramos, y esta parte es bueno que lo aprendamos, porque eso nos lleva a que cuando oremos, hermanos, acerquémonos delante de Dios. De hecho, la Biblia lo dice, confiadamente al trono de la gracia. O sea, cuando nos acercamos a Dios, no nos deberíamos acercar como, oh Señor, si quieres, si de pronto, Señor, tienes una bendición para mí, dame una bendición. No, tenemos la oportunidad de acercarnos delante de Dios. ¿Será que Laura te pide algo como, oh Padre David? ¿Sí? ¿Cómo Laura le pide algo que ella quiere? Ok, para los que están escuchando, bueno, en el caso de los niños hacen ojitos de gato de Shrek, ¿verdad? Y ya. Y David no tiene que ponerse a dar vueltas. ¿Qué querrá decir mi hijo? No, sencillamente actúa. Así pasa con nosotros. No eres extraño. No somos extraños delante de Dios. Acerquémonos confiadamente delante del Señor. La tercera cosa es que cuando vivimos estas tres verdades, me faltó una, ¿verdad? Bueno, perdónenme. La primera tiene que ver con la justificación, que somos perdonados. ¿Sí? De pronto por eso no hice énfasis porque ya lo había dicho. Lo primero, la justificación es que somos perdonados. Perdóneme si de pronto me salté. Lo segundo es que estamos en paz para con Dios. Y lo tercero es que tenemos la gracia, ¿verdad? Ya podemos disfrutar de su gracia. Perdóneme, de pronto me equivoqué. Ahora, cuando tenemos estas tres cosas, perdonados, la paz con Dios y la gracia, alcanzamos la gloria de Dios. Diga conmigo, gloria de Dios. Ahora, ¿qué es eso de la gloria de Dios? Me llamó la atención y empecé a buscar. Romanos capítulo 3, versículo 23, es un pasaje muy importante. Lo vimos hace unas clases atrás. Dice la palabra del Señor, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están privados de ¿qué cosa? De la gloria de Dios. Recuerde, y eso lo vemos en el discipulado, el pecado me separa. La palabra muerte como tal, muerte no es solamente el dejar de existir. La muerte significa una separación. Eso se enseña en el discipulado. Por eso la paga del pecado es ¿qué? Muerte, separación de Dios. Ahora, lo interesante de este punto es la gloria de Dios. Si viéramos este pasaje de una manera contraria, dice la forma, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, ¿cierto? Yo lo escribiría entendiendo esa parte de la justificación, pues
pues los pe- ah, ok. Pues los perdonados, o sea, nosotros, ya no estamos privados, sino que alcanzaríamos ¿qué? La gloria de Dios. O sea, el pecado nos separa, nos priva, pero la justificación que hace nos acerca a la gloria de Dios. Hay mucho tela que cortar o mucho que aprender de la gloria de Dios. Pero eh, debo seguir aquí y debo continuar aquí en el pasaje, pero es interesante. En la gloria del Señor, y no es la canción de, creo que se llama Eva Luna, no, es mucho más allá. Cuando nosotros hablamos de la gloria del Señor, cosas sobrenaturales y poderosas pasan. Cuando usted y yo experimentamos la gloria del Señor, hermano, déjeme decirle, es allí donde ocurren también los milagros. La manifestación de la gloria de Dios es cuando la vida de una persona puede llegar a ser transformada, cambiada. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, hay algo interesante. Cuando vemos la justificación, hablamos de perdón, hablamos de paz con Dios, hablamos de la gloria de Dios. A veces cometemos un error como cristianos y es que ya nos vamos allá a las nubes y muchos por ir a la gloria de Dios ya no caminan, perdón, sino levitan, ¿sí? Y wow, nos volvemos súper espirituales. Pero me llamó la atención que la Biblia habla ahí mismo en el versículo 3, si estás ahí, dice, y no solo en esto, sino también en nuestros ¿qué? Sufrimientos. Diga conmigo, sufrimientos. El segundo punto que yo puse aquí con los pies en la tierra, así lo puse. ¿Por qué? Es maravilloso conocer la relación, la comunión y esa parte de la justificación. Pero hay una realidad. ¿Y cuál es? Hay sufrimiento. Diga conmigo, hay sufrimiento. Y es importante esto porque resulta, hermanos, que cuando nosotros nos vamos a la parte bonita de la gloria e ignoramos la realidad que enfrentamos, ¿cuántos, no sé cuántos de los que hayan o estén aquí o estén escuchando este mensaje, cuántos por el hecho de ser cristianos han sido rechazados por las personas? ¿Sí? Personas que tenían muchos amigos y amigas y cuando decidieron dar un paso de fe y decir, Señor Jesús, te entrego mi vida, muchos de esos que eran amigos y amigas le dieron la espalda o empezaron a burlarse de usted porque ahora se volvió evangélico. ¿Sí? Puertas se cierran. Hay personas que pierden trabajo por ser cristianos. Eso pasa en la vida real. Ahora, si yo me quedo en la parte bonita, está bien, diga gol, Anata. Si yo me quedo en la parte bonita, ojo, a veces ignoramos lo bueno o lo que se sufre o lo que se vive aquí en la tierra. Sería buena idea. ¿Listo? Ahora, diga conmigo, sufrimiento. Ahora, es interesante. Ojo, pasamos sufrimiento, pero me llamó la atención que cuando usted mira la Biblia en la Reina Valera, a ese sufrimiento se le llama tribulación. Yo estuve mirando en la Nueva Traducción Viviente y en la Nueva Traducción Viviente dice pruebas y dificultades. O sea, soy salvo, soy justificado, tengo paz con Dios, tengo la oportunidad de disfrutar la gloria de Dios, pero cuando yo estoy enfrentando mi realidad, a veces voy a encontrarme con ¿qué? Con dificultades. Hay personas que desisten de su fe en Dios, no porque Dios no exista, no porque no hayan conocido a Dios, sino porque creen que Dios es solamente la gloria y los milagros y el ambiente bonito de la iglesia. No, aún teniendo la gloria del Señor, vamos a enfrentar sufrimientos. Dele esa noticia al que está al lado. Aún con Dios vamos a enfrentar dificultades. Ahora, dice que las dificultades, a diferencia, escuche esto, las dificultades, a diferencia del no creyente, la dificultad en la vida del creyente genera perseverancia. O sea, si usted ha pasado una lucha y ha salido victorioso de esa lucha, hermano, no se desaliente. En usted se está generando ¿qué? Perseverancia. En la nueva traducción viviente dice resistencia, paciencia, dice la Reina Valera. Ahora, no es pérdida, es ganancia. Eso es algo que nosotros deberíamos entender. Y más, vuelvo a decir, porque aquí no está hablando de sufrimientos porque la novia lo dejó, o sufrimiento porque, no sé, no le dieron el aumento que usted esperaba. No, es cuando se lucha por la causa de Cristo. ¿Listo? La perseverancia dice que produce también
entereza de carácter. Y me gustó, no solo porque sea bonito, sino porque es interesante. Lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros como cristianos es formar carácter. Estamos, perdónenme, y me involucro allí, a veces estamos repleticos de habilidades, estamos repleticos de carisma, de conocimiento, pero nos hace falta desarrollar ¿qué cosa? Carácter. Y carácter, quiero aclarar eso, el carácter, la firmeza de carácter que dice aquí la Biblia, no habla de ser bravos, porque también a veces confundimos el mal genio, el mal temperamento, ¿sí o no, Sara? Con la falta de carácter. Entonces, como es bravo, uy, qué carácter tan fuerte. No, no tiene carácter. Al contrario, le falta carácter. Por último, dice que esa firmeza de carácter, esa parte de nuestro carácter produce finalmente esperanza. Amado hermano, ahí es donde personalmente como pastor puedo decirle algo. No consiste en la cantidad de años, escuche esto, no consiste en la cantidad de años que usted lleve en la iglesia. Y con eso no le estoy diciendo váyase de la iglesia, no, no consiste en la cantidad de años, sino en cuánto hemos aprendido pasar las pruebas y las dificultades, cuánta perseverancia hemos desarrollado y cuánto carácter hemos desarrollado para tener la esperanza. Si usted lee las historias de los apóstoles y de muchos mártires de la fe cristiana, usted se dará cuenta que fueron gente que sufrió de verdad hasta la muerte, pero ellos sabían que si los mataban, ellos tenían una esperanza. Yo recuerdo a mi abuela de mi familia, yo les he compartido, de mi familia, la primer creyente fue mi abuela, y ella cantaba ese himno que decía, más allá del sol, yo tengo un hogar. Y hoy en día la gente no quiere un hogar más allá del sol. ¿Sabe dónde lo quiere? Aquí. Y si no tengo el hogar aquí, entonces no me interesa más allá del sol. ¿Sí me entienden lo que le digo? Por la falta de carácter. Es interesante, me pareció interesante esa parte. No es un imposible, porque uno dice, uy, no, pero si yo le hablara, y de hecho pasa, hermanos, si le hablamos con toda la franqueza a la gente, decirle, mira, Cristo te ama, te quiere perdonar, te quiere dar vida eterna, y aunque te dé vida eterna, vas a sufrir, más de uno no va a querer. Así sepa que necesite de salvación. Ahora, ante todo, se resume en algo que es reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Miren lo que dice el versículo 6 en adelante. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios, me encanta este versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados, diga conmigo, reconciliados. Ahí va la primera palabra, reconciliados. Con él mediante la muerte de su hijo, con cuánta más razón habiendo sido reconciliados, vuelve a decir, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijaremos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él hemos sido reconciliados. 3 veces se menciona reconciliados y no es un trabalenguas. Me llama la atención. Todo lo anterior, justificación, los efectos de la justificación, todo lo que hemos visto anteriormente se resume en esta parte de la reconciliación. ¿Alguno está dispuesto? Me llama la atención. ¿Cuántos están dispuestos a morir por su mamá? A ver, ¿qué está dispuesto usted? No, yo me muero. Mari voltea a ver a la mamá y rápido levantó la mano. Ay, se acordó que estaba, si no, no la levanta, hermana. Así la ve, mire, vaya bien. Te moriría por su mamá, ¿cierto, Sara? Eso. Porque la mamá y madre solo hay. Aquel lindo. Una. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por salvar un niño? Ya no hay mano levantada. Ahora, está bien, por este sí yo sé que todos van a levantar la mano. ¿Listos para levantar la mano? ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por el señor presidente de la República de Colombia?
Ay, Señor, menos mal las personas escuchan, no ven esto que estoy viendo yo. No, no, ¿qué tal? Yo que no. Ok, déjelo así. Es interesante. Pablo está diciendo, alguno moriría por alguien bueno, hasta de pronto se arriesga a morir. Pero dice, más Dios muestra su amor en que, ¿qué hizo? En que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Hermano, yo no sé si a usted le cabe en la cabeza y posiblemente no nos cabe, pero saber que Jesús murió en la cruz del Calvario por un Hitler, saber que Jesús murió en la cruz del Calvario por un Pablo Escobar. O sea, él murió y él no dijo, ay, voy a morir por estos que sí son buenos. No. Es más, un detalle, y por eso me gusta mucho Romanos 5:8, es, hay personas que no han llegado a la iglesia porque sienten que son lo suficientemente pecadores y malvados que no son dignos de ir a una iglesia donde Dios está. Y Dios está diciéndoles, no, ven aquí, yo muero, yo morí por ti, aunque eres pecador. Eso, hermanos, uno dice, uff. Ahora, les decía yo, menciona 3 veces que hemos sido reconciliados. Diga conmigo, reconciliados. ¿Qué es eso? Diría el costeño. ¿Qué es reconciliar? Arreglar una relación. ¿Qué más creen ustedes que es reconciliación? Hacer las paces. Ok. ¿Qué más? Luz Blady. ¿Qué crees tú que sea reconciliar? Hacer las cosas mejor. Ok. Olvidar. Muy interesante. Pues resulta que yo me puse a buscar, porque también yo pensé, generalmente ese término reconciliación en nuestro contexto, digámoslo así, nosotros lo usamos cuando nos peleamos, ¿no? Entonces, me peleé con mi esposa porque ella dejó las medias tiradas, entonces nos reconciliamos, las alzó. No, mentira, ya ella no es así. Yo sé que ella está ya diciendo, ah, Dios mío. Ok, pero generalmente relacionamos reconciliación con eso. Pero me llamó la atención, yo les menciono los nombres no porque sepa hebreo y, oh, el pastor cómo sabe. No, 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 no. Es porque ustedes saben que los idiomas originales de la Biblia tienen mucho más significado. ¿Está bien? Reconciliación en griego es catalazo. Tranquilo, no tiene que escribirlo. O si lo quiere escribir es con K. Catalazo. ¿Y qué significa catalazo? Catalazo significa cambiar como monedas por otras de valor equivalente. Y yo cuando veía eso, yo decía, ah, interesante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Y más adelante les voy a hacer una ilustración rápida y terminamos. Si hay algo malo, ahora advierto, no estoy hablando aquí de Jin Jan ni nada de eso, porque hay gente que cree en eso. Si hay algo malo aquí, Dios pone algo bueno en este lado. ¿Sí? Eso es reconciliar. Es colocar algo como en la misma posición o en la misma cantidad. Ahora, no estoy diciendo que lo malo sea igual que lo bueno, no, no, no. O sea, si el enemigo trató de hacer algo para destruir la humanidad, pues Dios hizo que algo igual y mejor para rescatar a la humanidad. Eso es reconciliación. Es interesante. ¿Sí? Ahora, la reconciliación en acción la vamos a ver rápidamente aquí, versículo 2 en adelante. Por medio de él, perdón, por medio de un solo hombre, es que lo tengo aquí pequeñita la letra, perdónenme, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Diga conmigo, todos pecaron. ¿De qué hombre están hablando ahí? De Adán. Por un hombre entró el pecado. Ahora, me llama la atención, amados hermanos machistas, que no hay aquí, pero muchas veces dicen, si ve, fue Eva la que se puso, esa como las mujeres hablan, se puso a hablar con las... Bla, 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 bla. Pero es interesante, en este punto, si yo lo leyera literalmente, ¿de quién fue la culpa? Digo, de la responsabilidad de Adán. ¿Y el pecado en dónde está? En Adán. Un paréntesis para que entendamos la importancia. Jesús no vino de un virgen, sino de una virgen. Ahora, ¿una virgen sin pecado? No, María era una ser humana. Lo que puso la santidad de Jesús, por eso dice la Biblia y nos enseña que Jesús fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, no fue la simiente de un hombre pecador, o si no Jesús hubiera sido un pecador como usted y como yo. Interesante, ¿no?
Ahora, esta parte, sigamos leyendo, dice, antes de promulgarse la ley, ya existía, si estoy leyendo bien, ¿verdad? Ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con la consecuencia del pecado de Adán. El juicio que lleva a la consecuencia fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justicia tiene que ver con la multitud de pecados, la justificación que tiene que ver con la multitud de pecados. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, dice la palabra, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Por tanto, así como un solo pecado causó la condena de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Versículo 20. En cuanto a la ley, esta intervino para aumentar el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Aquí quiero ilustrar con algo. Ahora sí, creo que aquí está el punto. Sí. Puedes traerlo, por favor. Para las personas que están escuchando este mensaje, voy a hacer una ilustración. Coloquemos aquí una bandeja. Vamos a describir lo que estamos haciendo aquí. Y por una parte, gracias, tranquilo. Por una parte, vamos a tener aquí dos vasos. Y prácticamente lo que dice del versículo 12, voy a pedir a favor a David, lee el 12, por favor, mientras hago un experimento acá. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Un solo hombre, por un solo hombre. La Biblia es clara en decir que es Adán. Diga conmigo, Adán. Estoy llenando este vasito con esta agua verde, ¿sí? Salida del pozo cenagoso. ¿Sí? Por un solo hombre entró el pecado, ¿cierto? Ahora, es interesante. El pecado original, lo que llaman el pecado original, empezó con Adán. Tenemos claro esto, ¿cierto? La consecuencia del pecado, vamos a ilustrar que el agua verde es pecado. La consecuencia del pecado, ¿qué es? Muerte. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Muerte, se entiende muerte, ya se lo mencioné, como separación. Parte de la muerte física, ¿qué es muerte? Básicamente por eso, y algo importante aquí, ¿no? Algo importante aquí de resaltar, por eso cuando dicen, ay, el alma en pena, ¿sí? Esas almas que pastor, yo escucho que en mi casa la tatarabuela todavía se pasea. Hermano, le tengo una mala noticia. No es ni su abuela ni nada parecido. Es un demonio. Porque la muerte es la separación. Si yo muriera, no se preocupen, estaré en la presencia del Señor. La única diferencia es que ya no tengo un contacto con este mundo material en el que podríamos estar. A eso se refiere. La Biblia habla entonces, Adán siendo el primer hombre, pecó y la consecuencia es muerte. Ahora, es interesante, en contraste, si me ayudan por favor el versículo 15.
Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más es el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Diga amén. Ahora, ¿ven el vasito con el agua verde del pecado? Ok, ahora coloco otro vasito al lado con agua limpia. No se la van a tomar porque no es agua, bueno, yo no tomo agua de la llave, ¿está bien? Entonces, lo que trata de decir el pasaje, entonces, la salvación en Jesucristo es un regalo. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes que están allá y viendo de allá para acá, ¿cuál está más lleno? ¿O están iguales? El verde está más lleno, dicen los hermanos. Ok, entonces, ahora sí, ¿cuál está más lleno? Ok, el transparente, pastor, el del agua limpia. Oye, el pecado es anulado por la obra de Jesucristo. Así como el pecado entró, me faltó haberle colocado a este Adán. Ahora la salvación en la justificación viene por un hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Y lo más interesante es que no solo la redención, la reconciliación, perdón, la reconciliación no es solamente que sea igual. ¿Sabe qué es la reconciliación de Dios? Esto. No solo es más, para los que están escuchando, el vaso se está llenando, se está llenando. Yo creo que la reconciliación de Dios para el hombre es mucho más abundante, es desbordante su salvación, es desbordante su amor. ¿Alguien dice amén? Así es. Cuando hablamos de reconciliación, no es solo que el Señor perdonó los pecados, el Señor hizo mucho más de lo que nosotros podíamos hacer. Ahora, del versículo 13 y 14, no sé si lo tengo acá, sí. Miren lo que dice el versículo 13 y 14. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se tomaba en cuenta cuando no había ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte, dígala conmigo, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandamiento, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Desde Adán hasta dónde? ¿Sabe? Y yo le dije por un momento a mi esposa, el versículo 13 daría como a entender de que, o sea, que los que y pecaron antes de la ley, antes de Moisés, o sea, no se condenaron porque no había ley. Quiero que pongan el 13. Presten atención. Antes de promulgarla, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay qué, no hay ley. Entonces yo le decía a mi esposa, o sea que Caín se salvó. Caín está en el cielo. Pues ahí dice, hermano, no está leyendo, lea y verá. Caín está en el cielo, ¿pueden decir amén? Y ahí vamos al 14. Tranquilos. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, ¿sabe qué está diciendo? Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte. Déjame decirte, ¿muerte qué es? Separación. O sea, como quien dice, no pensemos que Caín se salvó, no pensemos que los que hayan abandonado a Dios se salvaron. No podemos pensar que los que se quedaron en el diluvio se salvaron, hermanos. No, ellos también que murieron. Y si murieron era porque se les es contado pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cómo la ven ahí? La condenación no es comparable, mire esto, la condenación no es comparable con la salvación. Wow, cuando veía esa parte yo decía, Señor, impresionante. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, dice el versículo 15. Acuérdense, por favor, de esta ilustración, los que están aquí y los que lo vieron. Sí, habrán muchos que seguirán bebiendo de esto. Pero, gloria a Dios, y ojalá que sean más los que entendamos que la reconciliación que hizo Jesús para salvarnos es como este otro. Mucho más. Mucho más. Ahora tenemos la reconciliación efectiva. Quiero que terminemos leyendo del 18 al 21, que es el final. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo justificación que da vida, que es lo contrario de muerte, ¿no? A todos. ¿Cuál es ese acto de justicia? Lo que hizo Jesús por nosotros. Versículo 19. Porque así como la desobediencia de uno
sobre muchos fue hecho pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos ¿qué? Justos. En cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado. ¿Cómo así, pastor? Claro, acordémonos que la ley lo que muestra es que el pecado, lo que está mal, exacto. Pero donde abundó el pecado, dice la otra, sobreabundó ¿qué? La gracia. Nunca podemos darle tanto poder al enemigo. Y esta parte es importante, porque, uy, no, ese está perdido. Yo he escuchado personas que dicen eso. No ese fulano, eso está en las drogas, eso, no hay nadie que lo sabe. Mentiras, porque donde abundó el pecado, esa persona necesita entender que sobreabunda la gracia. No, eso no hay remedio con esa familia. Donde abundó el pecado, siempre va a ser más grande la gracia. Escuchaba un pastor que decía algo muy cierto. Hermanos, nosotros tenemos que hablar más de esto que de esto. Ahora, no estoy diciendo ignoramos el pecado, no. Tenemos que hablar más de la gracia. Oiga, estoy mal, estoy con este pecado, estoy con esta dificultad. Sepa algo, hay gracia para usted si busca el Señor. Amén. Sobreabundó su gracia. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios y Padre Santo, ¿qué tal si ahí donde tú estás le dices, Señor, gracias? Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor. Y hoy tome estos segundos para decirle, Señor, gracias por lo que tú has hecho.